Buenas, buenas. Al terminar el programa del 11 del 10 del 22 sobre el vacío existencial y sus remedios, me quedé con la sensación de que no había contestado adecuadamente la pregunta de Marcos Esteban. Así que quiero aprovechar la ocasión para extenderme un poco más. La pregunta fue, ¿cuáles considera usted que son las organizaciones libres del pueblo hoy día? Me anticipo a aclarar para quienes nos escuchan desde fuera del país que Organizaciones Libres del Pueblo fue una expresión que utilizó Juan Domingo Perón para referirse al modo de organización propia de las bases del movimiento nacional. Aunque es bastante difícil encontrar una descripción concluyente en sus textos, cabe colegir que se refería a las formas espontáneas de relación que las personas asumían cuando necesitaban subsanar los problemas propios de algún ámbito de la vida, por ejemplo, en el campo laboral, sindicatos, o en el orden migratorio, unidades básicas. Pero la clave de tal tipo de organizaciones radica en que se sostenían en los vínculos de confianza antes que en cualquier modelo asociativo, por lo cual pertenecían por derecho propio antes al campo comunitario que al social. Quizá a un europeo le resulte difícil concebir que tamaño movimiento político haya logrado sostenerse en última instancia sobre tal base de apoyo, porque en Europa las instituciones son mucho más estables y duraderas, y en consecuencia la distinción entre comunidad y sociedad allí resulta superflua. Pero en nuestra América, donde las instituciones han sido casi siempre impuestas por el colonizador, es entendible que tal diferencia subsista. De hecho, la reivindicación de lo autóctono ha surgido mucho más frecuentemente en el plano comunitario y solo algunas veces, si acaso y con suerte, han logrado proyectarse sobre lo social. Claro, este tipo de organizaciones son dinámicas y con el tiempo se van modificando según cambian las necesidades populares. Así como los sindicatos y unidades básicas con el tiempo se desnaturalizaron y persiguieron fines diferentes a los originales, nuevas organizaciones libres surgieron y cumplieron su ciclo histórico. Deslizados estos lineamientos generales para nuestros oyentes extranjeros, pasemos ahora sí a responder la pregunta. Mira, Marcos Esteban, antes de cualquier descripción lisa y llana acerca de estas organizaciones, tal como existen hoy día, hay que tomar en cuenta una cuestión metodológica. ¿Mm? Yo no soy un intelectual lúcido que intente brillar por su inteligencia, su virtuosismo en la interpretación de la realidad, ni cualquiera de esos valores individualistas que el liberalismo pregona. Soy un militante y como tal me dedico a organizar a la gente. Eso significa que parto de considerar las necesidades de las personas tal como ellas me las comunican e intento organizarlos para su resolución. Como soy psiquiatra, lo que encuentro en primer lugar es el sufrimiento mental. Así que con ese espectáculo ante mi vista es que actúo. Como dije ya en varios programas, mi lectura es que la situación de asedio cultural en que nos encontramos pesa mucho más en estos problemas que las causas biológicas o psicógenas, las cuales, por cierto, también existen, pero en una proporción mucho menor a la que habitualmente se cree. Es por eso que cuando levanto la vista desde mi situación hospitalaria hacia la comunidad en general para averiguar qué ha inventado la gente para resolver estos problemas, me encuentro con respuestas claras y concisas, con organizaciones libres del pueblo que subsanan en alguna medida estas necesidades. Claro que no hacen una lectura sanitaria del problema, sino que según su propia lectura simplemente realizan actividades que permiten a las personas disfrutar del encuentro. Veamos de qué se trata. Habíamos dicho que la reacción adaptativa de nuestra subjetividad ante el embate de los medios de comunicación de masas consiste en una pérdida de la capacidad crítica asociada a una hipersensorialidad compensatoria. Pues bien,
Muchos de los grupos mencionados realizan actividades que utilizan la interacción sensorial, pero no la orientan hacia fines consumistas, sino inversamente hacia el encuentro con los otros. Como ellos sostienen, hacerlo favorece el disfrute, pero haciendo una abstracción, yo lo traduzco como favorecer la promoción de la salud de los participantes. Ahora bien, en concreto, ¿cuáles son estos grupos que por atender a las necesidades de las personas y reunirse espontáneamente con nula o escasa inserción en el ámbito institucional merecen la denominación de organizaciones libres del pueblo? Hasta ahora, entre los que yo he encontrado, con toda seguridad afirmo que hay muchos más, se encuentran algunos grupos de biodanza, danza comunitaria, danza terapia, tango y otros. Podemos extender la nómina si asumimos un segundo grado de abstracción. Y digamos previamente que estos grados de abstracción componen lo que bien podemos denominar una estrategia sanitaria, ya que no guardan otro fin que el de orientar la praxis con el objetivo de modificar algo en la realidad. En nuestro caso, la salud mental de las personas. Este tipo de organizaciones abarcan expresiones propias de la fiesta, el juego y el arte, no de la política. La política queda por el momento fuera del campo de estas prácticas restitutivas. O dicho a la inversa, no existe en el momento actual expresión política de estas prácticas. Por prácticas lúdicas entiendo a todas aquellas que se cohesionan en torno a la creatividad. Por prácticas festivas, las que lo hacen en torno a la conmemoración. Y por artísticas, las que lo hacen en torno a la expresión. Por supuesto, la descripción antedicha es solamente didáctica, ya que en muchos casos estos valores se superponen, como en el caso de la creatividad y la expresión. Pero más importante que irnos al detalle es analizar cómo se abre el abanico de los grupos pasibles de ser encuadrados en la condición de organizaciones libres del pueblo a partir de las prácticas que desarrollan. Aprovecho para ampliar lo relativo a las prácticas conmemorativas. Entiendo por tales aquellas que la población realiza en torno a hechos que considera memorables, es decir, que merecen ser evocados y reverenciados por poseer especial importancia debido a su significado. En ocasión de estos hechos, la vida cotidiana se interrumpe, la dimensión utilitaria del mundo se posterga en aras de ese suceso devenido acontecimiento trascendente y ante el cual es necesario detenerse a reflexionar, a celebrar, a conmemorar. Puedo, por ejemplo, los actos del 2 de abril frente al cenotafio de los héroes de la Guerra de Malvinas, del 26 de julio, día de la muerte de Eva Perón, o del 24 de marzo, día de la memoria de los asesinados por la última dictadura militar. Cada uno puede estar de acuerdo o no con estas celebraciones, pero prima aquí el dato de que una parte de la comunidad los avala como hechos memorables. En fin, estas ideas fueron desarrolladas meticulosamente en mi libro Proyecciones sanitarias, la salud mental en la era del neobarroco, que se encuentra agotado. Siguiendo las ideas de Bolívar Echeverría, lo mencioné en el programa, allí expongo que el recurso de la fiesta, el juego y el arte como actividades de organización comunitaria espontánea coincide con los patrones que el mencionado autor encuentra para todos aquellos periodos históricos dignos de recibir el nombre de barroco, en el sentido dado a la palabra por Eugenio Dors, quien entendía por tal no un periodo artístico en particular, sino diversos periodos a lo largo de la historia de la humanidad cuyo estado cultural fuera tal que diera por resultado, entre otras cosas, un arte de características análogas al que habitualmente reconocemos con el nombre de barroco. Esto lleva obviamente a una lectura general de la realidad actual como barroca, algunos aspectos de los cuales he desarrollado en los sucesivos programas de Humo y Espejos,
pero al que por el momento no he abordado allí como tema específico. Valga todo lo antedicho como una introducción a la cuestión planteada. Por de pronto, en el próximo programa abordaré otras problemáticas que me parecen más urgentes. Muchas gracias por su atención y paciencia. Los espero entonces. Hasta pronto.